Hola a todos. Nosotros vamos a hablarles sobre el software de entrada y salida en los sistemas operativos, así que comencemos. Hablando sobre los fundamentos del software de entrada y salida, empecemos diciendo que un concepto clave en el diseño del software de entrada y salida se conoce como independencia de dispositivos. Lo que significa es que debe ser posible escribir programas que puedan acceder a cualquier dispositivo de entrada y salida, sin tener que especificar el dispositivo por adelantado. Por ejemplo, un programa que lee un archivo como entrada debe tener la capacidad de leer un archivo en el disco duro, un CD-ROM, un DVD o una memoria USB, sin tener que modificar el programa para cada dispositivo distinto. Un objetivo muy relacionado con la independencia de los dispositivos es la denominación uniforme. El nombre de un archivo o dispositivo simplemente debe ser una cadena o un entero, sin depender del dispositivo de ninguna forma. En Unix, todos los discos se pueden integrar en la jerarquía del sistema de archivos, de maneras arbitrarias, por lo que el usuario no necesita estar al tanto de cuál nombre corresponde a cuál dispositivo. Por ejemplo, una memoria USB se puede montar encima del directorio U, S, R, A, S, T, respaldo, de manera que al copiar un archivo a U, S, R, A, S, T, respaldo, lunes, este archivo se copia a la memoria USB. De esta forma, todos los archivos y dispositivos se direccionan de la misma forma, mediante el nombre de una ruta. Otra cuestión importante, relacionada con el software de entrada y salida, es el manejo de errores. En general, los errores se deben manejar lo más cerca del hardware que sea posible. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregir el error por sí mismo. Si no puede, entonces el software controlador del dispositivo debe manejarlo, tal vez con solo tratar de leer el bloque de nuevo. Muchos errores son transitorios, como los errores de lectura ocasionados por pizcas de polvo en la cabeza de lectura, y comúnmente desaparecen si se repite la operación. Solo si los niveles inferiores no pueden lidiar con el problema, los niveles superiores deben saber acerca de ello. En muchos casos, la recuperación de los errores se puede hacer de manera transparente a un nivel bajo, sin que los niveles superiores se enteren siquiera sobre el error. Hay tres maneras fundamentales distintas en que se puede llevar a cabo la entrada y salida. Primero empezaremos con la entrada y salida programada. Esta es la forma más simple de entrada y salida, que es cuando la CPU hace todo el trabajo. Es más simple ilustrar la entrada y salida programada por medio de un ejemplo. Considere un proceso de usuario que desea imprimir la cadena de 8 caracteres A, B, C, D, E, F, G, H en la impresora. Primero ensambla la cadena en un buffer en espacio de usuario, como se muestra en la figura A. Después el proceso de usuario adquiere la impresora para escribir, haciendo una llamada al sistema para abrirla. Si la impresora está actualmente siendo utilizada por otro proceso, esta llamada fallará y devolverá un código de error, o se bloqueará hasta que la impresora esté disponible, dependiendo del sistema operativo y los parámetros de la llamada. Una vez que obtiene la impresora, el proceso de usuario hace una llamada al sistema para indicar al sistema operativo que imprima la cadena en la impresora. Después, el sistema operativo por lo general copia el buffer con la cadena a un arreglo, por ejemplo, P en espacio de kernel, donde se puede utilizar con más facilidad, debido a que el kernel tal vez tenga que modificar el mapa de memoria para tener acceso al espacio de usuario. Después comprueba si la impresora está disponible en ese momento. Si no lo está, espera hasta que lo esté. Tan pronto como la impresora está disponible, el sistema operativo copia el primer carácter al registro de datos de la impresora, en este ejemplo mediante el uso de entrada y salida por asignación de memoria. Esta acción activa la impresora. El carácter tal vez no aparezca todavía, debido a que algunas impresoras colocan en buffer una línea o una página antes de imprimir algo. No obstante, en la figura B, podemos ver que se ha impreso el primer carácter, y que el sistema ha marcado a B como el siguiente carácter a imprimir. Tan pronto como copia el primer carácter a la impresora, el sistema operativo comprueba si la impresora está lista para aceptar otro. En general la impresora tiene un segundo registro, que proporciona su estado. El acto de escribir en el registro de datos hace que el estado se convierta en "no está lista". Cuando el controlador de la impresora ha procesado el carácter actual, indica su disponibilidad estableciendo cierto bit en su registro de estado, o colocando algún valor en él.
En este punto el sistema operativo espera a que la impresora vuelva a estar lista. Cuando eso ocurre, imprime el siguiente carácter, como se muestra en la figura C. Este ciclo continúa hasta que se ha impreso toda la cadena. Después el control regresa al proceso de usuario. Las acciones realizadas por el sistema operativo se sintetizan en el siguiente código. Primero se copian los datos en el kernel. Después el sistema operativo entra a un ciclo estrecho, imprimiendo los caracteres uno a la vez. El aspecto esencial de la entrada-salida programada es que después de imprimir un carácter, la CPU sondea en forma continua el dispositivo, para ver si está listo para aceptar otro. Este comportamiento se conoce comúnmente como sondeo ocupado en espera. Este método de entrada y salida es simple, pero tiene la desventaja de ocupar la CPU tiempo completo hasta que se completen todas las operaciones de entrada y salida. Ahora consideremos el caso de imprimir en una impresora que no coloca los caracteres en un buzzer, sino que imprime cada uno a medida que va llegando. Si la impresora puede imprimir, por ejemplo, 100 caracteres por segundo, cada carácter requiere 10 milisegundos para imprimirse. Esto significa que, después de escribir cada carácter en el registro de datos de la impresora, la CPU estará en un ciclo de inactividad durante 10 milisegundos, esperando a que se le permita imprimir el siguiente carácter. Este tiempo es más que suficiente para realizar un cambio de contexto y ejecutar algún otro proceso durante los 10 milisegundos que, de otra manera, se desperdiciarían. La forma de permitir que la CPU haga algo más mientras espera a que la impresora esté lista es utilizar interrupciones. Cuando se realiza la llamada al sistema para imprimir la cadena, el buffer se copia en espacio de kernel, como vimos antes, y el primer carácter se copia a la impresora tan pronto como esté dispuesta para aceptar un carácter. En ese momento, la CPU llama al planificador y se ejecuta algún otro proceso. El proceso que pidió imprimir la cadena se bloquea hasta que se haya impreso toda la cadena. El trabajo realizado en la llamada al sistema se muestra en la figura A. Cuando la impresora ha impreso el carácter y está preparada para aceptar el siguiente, genera una interrupción. Esta interrupción detiene el proceso actual y guarda su estado. Después se ejecuta el procedimiento de servicio de interrupciones de la impresora. Una versión cruda de este código se muestra en la figura B. Si no hay más caracteres por imprimir, el manejador de interrupciones realiza cierta acción para desbloquear al usuario. En caso contrario, imprime el siguiente carácter, reconoce la interrupción, y regresa al proceso que se estaba ejecutando, justo antes de la interrupción, que continúa desde donde se quedó. Una desventaja obvia de la entrada-salida controlada por interrupciones es que ocurre una interrupción en cada carácter. Las interrupciones requieren tiempo, por lo que este esquema desperdicia cierta cantidad de tiempo de la CPU. Una solución es utilizar DMA. Aquí la idea es permitir que el controlador de DMA alimente los caracteres a la impresora uno a la vez, sin que la CPU se moleste. En esencia, el DMA es entrada-salida programada, solo que el controlador de DMA realiza todo el trabajo en vez de la CPU principal. Esta estrategia requiere hardware especial, el controlador de DMA, pero libera la CPU durante la entrada-salida, para realizar otro trabajo. En la figura 5.10, se muestra un esquema del código. La gran ganancia con DMA es reducir el número de interrupciones, de una por cada carácter, a una por cada buffer impreso. Si hay muchos caracteres y las interrupciones son lentas, esto puede ser una gran mejora. Por otra parte, el controlador de DMA es comúnmente más lento que la CPU principal. Si el controlador de DMA no puede controlar el dispositivo a toda su velocidad, o si la CPU por lo general no tiene nada que hacer mientras espera la interrupción de DMA, entonces puede ser mejor utilizar la entrada-salida controlada por interrupción o, incluso la entrada-salida programada. De todas formas, la mayor parte del tiempo, vale la pena usar DMA. Ahora nosotros, vamos a hablar sobre las capas del software de entrada y salida. Empecemos diciendo que, las interrupciones son un hecho incómodo, en las operaciones de entrada y salida. La mejor manera de ocultarlas es hacer que el controlador que inicia una operación de entrada y salida se bloquee, hasta que se haya completado la entrada-salida, y ocurra la interrupción. El controlador se puede bloquear a sí mismo, realizando una llamada a down en un semáforo, una llamada a wait en una variable de condición, una llamada a receive en un mensaje, o algo similar, por ejemplo.
Cuando ocurre la interrupción, el procedimiento de interrupciones hace todo lo necesario para poder manejarla. Después puede desbloquear el controlador que la inició. En algunos casos solo completará AP en un semáforo. En otros casos realizará una llamada a señal en una variable de condición en un monitor. En otros más enviará un mensaje al controlador bloqueado. En todos los casos, el efecto neto de la interrupción será que un controlador que estaba bloqueado podrá ejecutarse ahora. Este modelo funciona mejor si los controladores están estructurados como procesos del kernel, con sus propios estados, pilas y contadores del programa. Como los diseñadores de cada sistema operativo saben qué piezas de código, drivers, escritas por terceros se instalarán en él, necesita tener una arquitectura que permita dicha instalación. Esto implica tener un modelo bien definido de lo que hace un driver y la forma en que interactúa con el resto del sistema operativo. En algunos sistemas, el sistema operativo es un solo programa binario que contiene compilados en él todos los controladores que requerirá. Este esquema fue la norma durante años con los sistemas Unix. Si se agregaba un nuevo dispositivo, el administrador del sistema simplemente recompilaba el kernel con el nuevo controlador para crear un nuevo binario. En los nuevos sistemas operativos, empezando con MS-DOS, se inclinaron por un modelo en el que el controlador se carga en forma dinámica en el sistema durante la ejecución. Los diferentes sistemas manejan la carga de controladores en distintas formas. Un controlador de dispositivo tiene varias funciones. La más obvia es aceptar peticiones abstractas de lectura y escritura del software, independiente del dispositivo que está por encima de él, y ver que se lleven a cabo. Pero también hay otras tantas funciones que deben realizar. Por ejemplo, el controlador debe inicializar el dispositivo si es necesario. También puede tener que administrar sus propios requerimientos y eventos del registro. Un controlador ordinario empieza por comprobar los parámetros de entrada para ver si son válidos. De no ser así, se devuelve un error. Si son válidos, tal vez sea necesaria una traducción de términos abstractos a concretos. A continuación, el controlador puede comprobar si el dispositivo se encuentra en uso. De ser así, la petición se pondrá en cola para procesarla después. Si el dispositivo está inactivo, el estado del hardware se examinará para ver si la petición se puede manejar en ese momento. Tal vez sea necesario encender el dispositivo o iniciar un motor para que puedan empezar las transferencias. Una vez que el dispositivo esté encendido y listo para trabajar, puede empezar el control en sí. Controlar el dispositivo significa enviarle una secuencia de comandos. El controlador es el lugar en donde se determina la secuencia de comandos, dependiendo de lo que se deba hacer. Una vez que el controlador sabe qué comandos va a emitir, empieza a escribirlos en los registros de dispositivo del controlador. Después de escribir cada comando para el controlador, tal vez sea necesario comprobar si el controlador aceptó el comando y está preparado para aceptar el siguiente. Esta secuencia continúa hasta que se hayan emitido todos los comandos. Una vez que se han emitido los comandos, se dará una de dos situaciones. En muchos casos el controlador de dispositivos debe esperar hasta que el controlador realice cierto trabajo para él, por lo que se bloquea a sí mismo hasta que llegue la interrupción para desbloquearlo. Sin embargo, en otros casos la operación termina sin retraso, por lo que el controlador no necesita bloquearse. En un sistema con conexión en caliente, es posible agregar o eliminar dispositivos mientras la computadora está en ejecución. Como resultado, mientras un controlador está ocupado leyendo de algún dispositivo, el sistema puede informarle que el usuario ha quitado de manera repentina ese dispositivo del sistema, aunque parte del software de entrada y salida es específico para cada dispositivo, otras partes de este son independientes de los dispositivos. La función básica del software independiente del dispositivo es realizar las funciones de entrada-salida que son comunes para todos los dispositivos, y proveer una interfaz uniforme para el software a nivel de usuario. Una importante cuestión en un sistema operativo es cómo hacer que todos los dispositivos de entrada-salida y sus controladores se vean más o menos iguales. No es conveniente tener que modificar el sistema operativo para cada nuevo dispositivo. En la figura 5.14a, ilustramos una situación en la que cada controlador de dispositivo tiene una interfaz distinta con el sistema operativo. Lo que esto
significa es que las funciones de controlador, disponibles para que el sistema pueda llamarlas, difieren de un controlador a otro. Además, podría significar que las funciones de kernel que el controlador necesita, también difieren de controlador en controlador. En conjunto, quiere decir que la interfaz, para cada nuevo controlador requiere mucho esfuerzo de programación. Por el contrario, en la figura 5.14b, podemos ver un diseño distinto, en el que todos los controladores tienen la misma interfaz. Ahora es mucho más fácil conectar un nuevo controlador, siempre y cuando sea compatible con su interfaz. La manera en que funciona es la siguiente. Para cada clase de dispositivos, como los discos o las impresoras, el sistema operativo define un conjunto de funciones que el controlador debe proporcionar. Para un disco, estas funciones incluyen naturalmente la lectura y la escritura, pero también encender y apagar la unidad, aplicar formato y otras cosas relacionadas con los discos. A menudo, el controlador contiene una tabla con apuntadores, asimismo para estas funciones. Cuando se carga el controlador, el sistema operativo registra la dirección de esta tabla de apuntadores a funciones, por lo que cuando necesita llamar a una de las funciones, puede hacer una llamada indirecta a través de esta tabla. Esta tabla de apuntadores a funciones define la interfaz entre el controlador y el resto del sistema operativo. Considere un proceso que desea leer datos de un módem. Una posible estrategia para lidiar con los caracteres entrantes es hacer que el proceso de usuario realice una llamada al sistema read y se bloquee en espera de un carácter. Cada carácter que llega produce una interrupción. El procedimiento de servicio de interrupciones entrega el carácter al proceso de usuario y lo desbloquea. Después de colocar el carácter en alguna parte, el proceso lee otro carácter y se bloquea de nuevo. Este modelo se indica en la figura 5.15a. Los errores son mucho más comunes en el contexto de la entrada-salida que en otros. Cuando ocurren, el sistema operativo debe manejarlos de la mejor manera posible. Los errores de programación son una clase de errores de entrada-salida. Estos ocurren cuando un proceso pide algo imposible, como escribir en un dispositivo de entrada o leer de un dispositivo de salida. Otros se dan por proporcionar una dirección de buffer inválida. La acción a tomar es solo reportarlo con su código de error. Algunos dispositivos, como los grabadores de CD-ROM, solo pueden ser utilizados por un solo proceso en un momento dado. Es responsabilidad del sistema operativo examinar las peticiones de uso de los dispositivos y aceptarlas o rechazarlas, dependiendo de si el dispositivo solicitado está o no disponible. Una manera simple de manejar estas peticiones es requerir que los procesos se realicen llamadas a Open en los archivos especiales para los dispositivos directamente. Si el dispositivo no está disponible, la llamada a Open falla. Al cerrar un dispositivo dedicado de este tipo se libera. Los distintos discos pueden tener diferentes tamaños de sectores. Es responsabilidad del software, independiente del dispositivo, ocultar este hecho y proporcionar un tamaño de bloque uniforme a los niveles superiores. Por ejemplo, al tratar varios sectores como un solo bloque lógico. Aunque la mayor parte del software de entrada-salida está dentro del sistema operativo, una pequeña porción de este consiste en bibliotecas vinculadas entre sí, con programas de usuario, e incluso programas enteros que se ejecutan desde el exterior del kernel. Cuando un programa en C contiene la llamada cuenta igual a write con los parámetros de A, buffer y número de bytes, el procedimiento de biblioteca write se vinculará con el programa, y se incluirá en el programa binario presente en memoria en tiempo de ejecución. La colección de todos estos procedimientos de biblioteca es sin duda parte del sistema de entrada-salida. No todo el software de entrada-salida de bajo nivel consiste en procedimientos de biblioteca. Otra categoría importante es el sistema de colas. En la figura 5.17 se resume el sistema de entrada-salida, donde se muestran todos los niveles y las funciones principales de cada nivel. Empezando desde la parte inferior, los niveles son el hardware, los manejadores de interrupciones, los controladores de dispositivos, el software independiente del dispositivo y, por último, los procesos de usuario. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Cuídense y hasta pronto.